¿Cuántos están listos, preparados para utilizar su imaginación? Uy, qué entusiasmo, estuvo impresionante la respuesta. ¿Cuántos están preparados para usar la imaginación? ¿Cuántos no la dejaron en la casa? Muy bien. Entonces, usted se va a imaginar, por favor, vamos a hacer un ejercicio en donde usted se va a imaginar que es el dueño de una super compañía. ¿Ok? Usted llama a Ardila Lula y él le contesta el celular. Listo, a Sarmiento Angulo le contesta el celular. Usted llama a Arturo Calle y le contesta el celular. Ellos lo tienen en lo reconocido, o sea, su número no es desconocido. En ese nivel está usted hoy, ¿ok? Entonces usted necesita contratar un supergerente para que le administre todos los negocios que tiene usted en el país y en el exterior. ¿Vale? Yo soy un reclutador. Yo soy un especialista en buscar talento humano, gerentes, gente importante. Entonces necesito como reclutador que usted me diga una virtud, la principal virtud que a usted le gustaría tener de ese candidato. Que cuando hiciéramos las pruebas, al final yo le pudiera decir, mire, esta persona cumple con la virtud que usted me pidió. A ver, le voy a dar 10 segundos para que piense en una virtud. En una virtud, 10 segundos. ¿Listo? 10 segundos. Luego le voy a dar la oportunidad para que usted me colabore participando, diciéndome cuál es esa virtud que a usted le gustaría tener de su candidato, ¿ok? De ese gerente. ¿Listo? ¿Cuántos están listos? Por allá atrás, dime, a ver. Que sea temeroso de Dios, muy bien. Que sea íntegro, leal, que tenga buena actitud, innovador, disciplinado, positivo, líder, recursivo, justo, honesto. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios y vemos qué pedía o qué buscaba un empresario del reino? Mateo 25, 14 al 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus empleados, les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Voy a saltar al versículo 19. Dice, después de mucho tiempo, el empresario regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El empleado al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y le dijo, jefe, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El jefe lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, empleado, mi buen empleado, fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Le dieron un ascenso, le dieron una promoción especial, le aumentaron el sueldo. Luego repitió la historia con el segundo al que le habían dado 2 bolsas de plata. La historia es la misma. Él se presentó, le dijo, tú me diste 2 bolsas de plata, aquí están otras 2. Y el jefe le dijo, muy buen empleado, has sido fiel, has administrado muy bien esta pequeña cantidad, así que te daré más responsabilidades. También lo ascendieron, también le dieron un aumento salarial. Pero veamos qué pasó con el último. ¿Cuántos recuerdan lo que le pasó al que le dieron una bolsa de plata? ¿Qué hizo ese hombre con lo que le entregaron? Lo enterró, no hizo absolutamente nada durante el tiempo en que su jefe estuvo de viaje. Y el jefe le dice lo siguiente en el versículo 26. Empleado perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este empleado y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. ¿Con cuántas bolsas terminó entonces el de 10? Con 11. Las 5 que le entregaron inicialmente, 5 que pudo multiplicar, más la que le quitaron al que fue perezoso. Por eso el Señor dice en el versículo 29, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la decisión de este empresario?
Echarlo. Mira el de lado, dígale, terminó echado. Entonces, ¿cuál es la virtud que estaba buscando este empresario del reino? Fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Dios está buscando gente fiel. ¿Qué es lo que está buscando este mundo? Fidelidad. ¿Qué es lo que más abunda en el mundo? Infidelidad. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? La fidelidad. Esta enseñanza se titula hoy, ¿qué tan confiable soy? ¿Y qué tal si nos respondemos esa pregunta? ¿Qué tan confiable se cree usted? Vamos a autoevaluarnos. Con base en el conocimiento que tengamos de la palabra fidelidad, quisiera pedirle que usted escribiera en el celular o en el cuaderno o en la mano, en donde usted quiera anotar, anote su calificación, es su autoevaluación. De 1 a 5, ¿cuánto considera usted que es una persona confiable? Y vamos a comparar esa calificación con lo que el Señor nos quiere hablar en la mañana de hoy. Una vez finalicemos, vamos a volver a esta pregunta y nos vamos a autoevaluar para que después de lo que el Señor nos haya hablado podamos comparar nuestras calificaciones. ¿Listo? Entonces tiene 5 segundos para que se califique. ¿Qué tan confiable es usted con su esposa? ¿Cómo lo ve su esposa? ¿Cómo lo ven sus hijos? ¿Cómo lo ven sus pares? ¿Cómo lo ven sus amigos? ¿Cómo lo ven sus jefes? ¿Cómo lo ven sus profesores? ¿Cómo lo ven en la iglesia, sus líderes? ¿Es usted una persona confiable? Porque la palabra confianza está ligada directamente a la fidelidad. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? A ver, arriba la mano los que ya se calificaron. Hay unos que no se quieren calificar, ya sabemos cuánto es la nota, 0. En fidelidad, 0. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Qué es fidelidad? Para que podamos entrar en lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos al diccionario y cuando buscamos la palabra fidelidad, el diccionario nos da algunas características. Dice que fidelidad es firmeza, constancia en lo que pienso, en lo que siento. Es firmeza, constancia en mis obligaciones. Es el cumplimiento de los compromisos que he adquirido, establecidos. Es precisión, exactitud en la ejecución de alguna cosa. Entonces quiero darle algunos ejemplos para que entendamos mucho mejor lo que el diccionario nos está diciendo. ¿Alguna vez le ha tocado presentar un examen escrito u oral? No importa. ¿Alguna vez le ha tocado? ¿Sí? En el colegio, en la universidad, en la maestría, en el doctorado, en la iglesia, ¿le ha tocado presentar algún examen? Sí, muy bien. Entonces, la pregunta para ver si nosotros cumplimos lo que dice la definición del diccionario es la siguiente. ¿Será posible que el profesor, después de darnos las instrucciones del examen, se vaya del salón tranquilo porque sabe, confía en que nosotros no haremos trampa? ¿O será que el profesor tiene que hacer una cantidad de estrategias? Cuando yo estaba en el colegio, el profesor llegaba y decía, bueno, hoy nos vamos a parar y cada uno se va a enumerar. Y el 1 va para el donde está el 18, el 2 va para donde el 19. Y uno cambiaba de puesto. ¿Por qué? Porque ese profesor sabía que muchos ya habían preparado la copia ¿en dónde? En el escritorio, en el pupitre. O tenían pegada la copia por debajo. O llegaba y le decían a uno, vamos a sacar todas las maletas al frente del salón. ¿A cuántos les pasó eso? Se quedan sin absolutamente nada. ¿Por qué ese profesor nos tuvo que decir eso? A los que levantaron la mano, ¿por qué el profesor hacía esas cosas? Porque no confiaba en nosotros, porque nosotros no teníamos credibilidad, nos faltaba ser personas que cumplíamos los compromisos establecidos. El profesor decía, está prohibido sacar el cuaderno. Nadie puede mirar una hoja, nadie. ¿Y uno qué? Sacaba la hoja, se atrevía a sacar el cuaderno. Entonces nos faltó cumplir los compromisos establecidos. ¿Cuántos de ustedes, si se van de viaje, su esposo, su esposa o sus padres están tranquilos aunque usted esté lejos? No lo tienen que estar llamando, ¿qué hubo? ¿Dónde está? ¿Aló? Son las 10 de la noche y usted no contesta. ¿Dónde está? Son las 11 de la noche. ¿Dónde está? Conteste. ¿Por qué tiene el celular apagado? O ellos ni siquiera lo llaman. Ah, llegó bien, bueno, hasta mañana. Y se acuestan a dormir tranquilos. Eso es fidelidad.
¿A cuántos de ustedes su papá y su mamá le pueden prestar el carro y no tienen ningún problema en acostarse a dormir? Porque ellos le dijeron que usted tenía que llegar a las 11 de la noche y usted llega a las 10:59:59. A esa hora se está abriendo el garaje, a esa hora se está escuchando la puerta de la casa. Su papá confía en eso. ¿A cuántos? Si no hacemos eso, no somos personas fieles. No hay un cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿A cuántos de ustedes no los tiene que llamar el banco para cobrarles la cuota de algún préstamo? ¿A cuántos de ustedes no los tiene que llamar Tigo, Movistar, Claro, cualquier cosa, sea el operador móvil? ¿A cuántos de ustedes no los tiene que llamar? Porque usted le preguntaron un día cuando firmó el contrato, ¿cuál es la fecha en la que usted se compromete a hacer los pagos? ¿Le parece bien el 17 de cada mes? Perfecto. Esa fecha es muy buena, 2 días apenas después de la quincena. Y el 18 empiezan a llamarlo. El 20 le dicen, usted está demorado. El 30 le dicen, hey señor, ya tiene 13 días de retraso. Si a usted le está pasando eso, usted no está cumpliendo los compromisos establecidos. El diccionario bíblico nos da otros sinónimos que nos ayudan a ampliar y a entender mejor la palabra fidelidad. El diccionario nos dice que la fidelidad es sinónimo de confianza. Fidelidad es sinónimo de tener crédito. ¿Qué tal está la calificación para aquellos que ya hacen préstamos bancarios? ¿Qué tal está la calificación usted en la central de riesgos? Esta mañana aprendí algo porque dije algo y una persona que trabaja en un banco me dijo, no, ya la calificación triple C no es la peor, ahora es la K. Entonces usted llega allá a donde el asesor y le dice, mire, hágame un favor, necesito un crédito para libro y versión. Claro, con mucho gusto. Por favor, me da su número de cédula. Claro, mi número de cédula es el siguiente. Y cuando van a revisar su historial, el asesor abre los ojos de una manera que dice, no tiene que haber algún error. Repítame su número de cédula, por favor. Claro, con mucho gusto, yo le repito. Y vuelven y lo mira y dice, y hasta que dice, seguridad, por favor, sáqueme a este señor. Calificación K te saca del banco. Fidelidad es sinónimo de ser duradero, fidelidad es sinónimo de ser estable, fidelidad es sinónimo de permanecer, fidelidad es sinónimo de verdad, de ser hallado verdadero, de no tener nada oculto, de no ser falso, de no ser hipócrita. Segunda de Crónicas 16:9 dice lo siguiente, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Él. O sea que fidelidad es sinónimo de integridad. Fidelidad es una palabra, es una virtud tan grande que empieza a atraer muchos adjetivos buenos, muchos calificativos necesarios para la vida. La fidelidad es importante porque para Dios es importante. En mi vida tiene que ser un propósito ser una persona fiel, porque la fidelidad honra a Dios. Porque la fidelidad exalta a Dios. Un buen empleado cristiano exalta a Dios. Un buen esposo cristiano exalta a Dios. Una buena esposa cristiana exalta a Dios. Un buen alumno cristiano exalta a Dios. En cualquier ámbito en que nos movamos, la Biblia nos dice y la Biblia nos pide que hagamos todo para la gloria de Dios. Por eso tenemos que entender que la fidelidad está fundamentada en 2 cosas principales. Lo primero, la fidelidad está fundamentada en el factor espiritual. Ninguno de nosotros, si dentro de la ecuación no involucra a Dios, puede considerarse en un 5. Si Dios no hace parte de nuestra vida, nuestra fidelidad es limitada. Está limitada a otros factores. Pero cuando Dios hace parte de lo que nosotros somos, podemos aspirar a sacar 5 en calificación. ¿Cuál es el principio o la esencia de este pilar? El temor de Dios. ¿Qué es lo que te va a hacer una persona que te lleve a respetar el pacto matrimonial? El temor de Dios. Por encima de lo que uno le ha prometido en el voto matrimonial a su esposo o a su esposa está lo que uno tiene como compromiso con Dios. ¿Qué hace que tú no seas una persona que hace copia en un examen? O que tuerce la justicia, o que soborna, o que recibe soborno. El temor a Dios. El principio de toda nuestra fidelidad está fundamentada en el temor ¿de quién? De Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres. Ese es un pilar. El segundo pilar es la familia. Y esto nos debe llevar a meditar de qué manera fuimos instruidos en lo referente a la fidelidad. En mi casa me enseñaron fidelidad. En mi casa me enseñaron a ser una persona comprometida. En mi casa me enseñaron a ser una persona responsable. En mi casa me enseñaron a ser una persona cumplidora de lo que yo me comprometí a hacer. En mi casa me enseñaron a respetar mis principios. En mi casa me enseñaron a ser una persona firme en mis ideas, pero también en mis obligaciones. Yo aprendí eso con sangre. ¿En qué sentido? Cuando yo tenía como unos 8 años de edad, o un poquito menos, 7 por ahí, 7 o 6 años, yo quería jugar con los más grandes de la cuadra. Ellos me llevaban como 3 o 4 años más. Y entonces ellos empezaron a presionarme. Me dijeron, ¿tú quieres hacer parte de este grupo, de este super combo? Y yo, claro, sí, porque siempre el pequeño quiere estar con los más grandes. Entonces me dijeron, ok, vamos a hacer, hay un acto de iniciación. Y en el acto de iniciación tienes que sacrificar esos 2 carritos que tienes ahí. Y resulta que yo tenía 2 carros que eran una colección de carritos de juguete que mi papá me había regalado. Eran muy especiales. Eran carritos costosos. Eran a control remoto en esa época. Y entonces, con el deseo simplemente de congraciarme con ellos, yo acepté ese acto de iniciación. ¿En qué consistía? En coger a pedradas los 2 carros y destruirlos. En la noche, cuando mi papá llegó y me preguntó por mis carritos que no estaban en la repisa, yo tuve que contarle la verdad. ¿Cuál fue la enseñanza? Mi papá me dijo, vas a durar 6 meses sin que te compre absolutamente nada, porque tú no le has dado valor a las cosas. Tú te comprometiste a cuidarlo. Cuando te lo compramos, tú te comprometiste a que esto iba a permanecer, a que esto iba a ser duradero. Y fueron 6 meses en donde no me compraron absolutamente nada. Pero esa experiencia me enseñó que tenía que ser una persona cuidadosa con las cosas, que tenía que ser una persona estable, firme en mis ideas. Si me habían pedido que lo cuidara, tenía que aprender ¿a qué? A cuidarlo. Eso sembró en mí el principio de la fidelidad. A lo largo de mi vida he visto cosas en donde yo me doy cuenta que muchos de nosotros no sembramos en la vida de la gente fidelidad. Por ejemplo, cuando era un adolescente, muchos de mis amigos se burlaban o de manera jocosa contaban las anécdotas de cómo pasaban las materias. Durante todo el año no hacían nada. Y aún en el último bimestre tampoco hacían nada. Simplemente hablaban con el papá y le decían, papá, si pierdo esta materia, pierdo el año. ¿Qué hacía el papá? Se iba corriendo al colegio o de alguna manera, si era amigo del profesor, buscaba al profesor y hablaba con él y le pedía un favor de manera personalizada. O aún algunos le regalaban el pavo o le regalaban alguna botellita de whisky con tal de que el profesor lo pasara. ¿Conoce a alguien así? ¿Qué le estaba transmitiendo ese papá a su hijo? No era responsabilidad, no era el cumplimiento de su compromiso, porque uno va al colegio ¿a qué? A estudiar. Ese es su único compromiso, usted tiene que responder por eso. El papá no le está pidiendo que lleve para la carne, para el arroz, el papá no le está diciendo que pague la luz, el agua, el gas, lo único que le está pidiendo es que cumpla un compromiso y es educarse. Pero cuando nosotros como papás impulsamos este tipo de prácticas, el mensaje que le estamos enviando a nuestros hijos es que no necesitan ser fieles, no necesitan ser genuinos, no necesitan ser transparentes, no necesitan ser ¿qué? Constantes. Un hijo que ve a su papá tener relaciones ilícitas, ¿qué mensaje está recibiendo? Si yo como papá tengo relaciones adúlteras, ¿qué mensaje está recibiendo mi hijo? Si mi hijo me ve a mí decirle, si me llaman del banco, diga que yo no estoy. ¿Qué mensaje le estoy diciendo a él? Que yo puedo pasar por encima de mis compromisos, que no es necesario ponerle la cara a los problemas. No estoy estableciendo la fidelidad. Si yo acepto que la gente haga lo que quiera como jefe,
no estoy estableciendo la fidelidad. Si yo dejo que mis empleados lleguen a las 9 de la mañana cuando su horario laboral empieza a las 8 y yo no hago absolutamente nada para estorbar esa mala práctica, yo estoy impulsando la infidelidad. Recuerde, la infidelidad está fundamentada en el engaño. La infidelidad está fundamentada en la mentira. La infidelidad está fundamentada en todo lo que se hace en lo oculto. Yo tenía a un muchacho que entró a trabajar conmigo. Él era parte de mi grupo de trabajo. Pero tuve que confrontarlo. Yo notaba que cuando yo salía de la oficina a alguna reunión, él inmediatamente cambiaba algo en su computadora. Entonces me tomé la tarea de ver qué era lo que él hacía. Él no se daba cuenta de que yo lo estaba vigilando. Una persona fiel no necesita supervisión. Una persona fiel no necesita un supervisor. Una persona fiel sabe que él tiene que hacer las cosas bien porque es parte de lo que es su compromiso. Pero él no entendía eso. Entonces me tomé la tarea de empezar a investigar qué era lo que hacía. Hasta que descubrí que cada vez que yo salía, él estaba preparado simplemente para cambiar la hoja, o sea, la pantalla de su computador. Yo estaba ahí y él aparentemente estaba trabajando, pero cuando yo me paraba de mi puesto, porque en mi puesto alcanzaba a verlo, y salía, él inmediatamente ponía páginas deportivas, se iba al periódico, se iba a las redes sociales. Y empecé a hacerle el seguimiento hasta que lo descubrí. ¿Qué tuve que hacer? Sentarme con él y decirle, lo que estás haciendo es incorrecto. Y la próxima vez no va a ser un llamado de atención verbal, sino un llamado de atención por escrito. Entonces, vamos a cuidar ¿qué? El trabajo, porque esa es nuestra responsabilidad. Dios espera que sea fiel para que le testifique a un mundo infiel. Mi fidelidad no depende de las circunstancias. O sea, mi fidelidad no depende de si mi papá me está viendo o no me está viendo. Si en la iglesia me están viendo o no me están viendo. Porque hay mucha gente que es fiel cuando lo están viendo. Cuando estamos rodeados de amigos cristianos. Pero cuando no estamos rodeados de gente cristiana, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando estamos en medio de Babilonia, ¿qué hacemos? Daniel, dice la palabra, se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en medio de una reunión y estás rodeado de gente que no ama al Señor y entonces te dicen, tómate el trago? Y uno dice, no, pero no me lo quiero tomar. Tómate el trago. Nadie te está viendo. Tus papás no te están viendo. La gente de la iglesia no te está viendo y tú empiezas, ¿seguro? Nadie te está viendo. Pero se te olvidó lo más importante, Dios sí te está viendo. Por eso la pregunta es, ¿a quién debo serle fiel? En primer lugar a Dios. ¿A quién tengo que serle fiel? A Dios. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23 dice que cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás señalado o serás puesto como una persona culpable de pecado. ¿Cómo ve Dios a la persona que incumple sus compromisos? ¿Cómo lo llama la palabra? Dice pecado. Si tú te comprometes con el banco a pagar, tienes que pagar, porque si tú no pagas, Dios lo ve como un pecado. Si tienes problemas para pagar, ¿qué es lo correcto? Porque una persona fiel hace lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Voy al banco y les digo, mire, tengo un problema. Pongo la cara. Si un amigo me presta plata, lo correcto es que yo le diga, mira, te voy a pagar. Llegó el día, pero no lo pude hacer. Pero mi intención sí es pagarte. Eso lo hace una persona fiel. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué la gente le pide a uno prestado de a 2,000 pesos? Es lo que más le piden a uno prestado. La gente sabe que si te piden 50,000, tú vas a decir que no. Pero te empiezan a pedir ¿de a cuánto? De a 2,000. ¿Por qué? Porque hay un chip de infidelidad. Porque el que pide 2,000 pesos, en la mayoría de casos, no voy a decir que siempre, en la mayoría de casos, el que te pide 2,000 pesos no te va a pagar. Si sumáramos de 2,000 en 2,000, ¿cuánto deberíamos? Eso se llama infidelidad. Dios espera que yo cumpla con lo que prometí. Dios espera que sea una persona de palabra.
Si voluntariamente, dice el versículo 23, hice un voto o hago un voto, asegúrate de cumplir lo que le prometiste al Señor. No, Señor, yo te prometo que mañana voy a empezar el devocional, mañana empiezo a leer la Biblia, pero mañana es el día, mañana, a las 5 de la mañana, sí, voy a empezar. Y llegaron las 5 de la mañana y pasó. Señor, te prometo que si me sale ese trabajito, la primicia es para ti. Salió el trabajito y la primicia no se vio. Señor, si sale esa platica que está retenida ahí, mira, 50 para ti, 50 para mí. Y el Señor dice, ¿y dónde está el 50 mío? Yo hice mi parte y la tuya. No, Señor, eso es mucha plata. Dios espera que cumplas tus votos. Pon al Señor en el primer lugar. Los discípulos, los apóstoles nos enseñaron lo que era la fidelidad a Dios. Los religiosos, el sistema religioso los atacó. Los líderes judíos religiosos los llamaron, los encarcelaron, los golpearon y les dijeron no vuelvan a predicar. Pero siempre admiro la respuesta de Pedro y de Juan. Ellos dijeron no vinimos a agradar al hombre, estamos aquí para agradar a Dios. Eso es fidelidad. Dios los sacó de ese lugar. Aún Dios mismo usó a un hombre, a un líder religioso para defenderlos. Se paró en medio de esa discusión un hombre llamado Gamaliel y dijo, mire, ¿qué tal que estemos peleando con Dios? Dejémoslos. Si lo que ellos están haciendo es de Dios, prosperará. Si lo que ellos no están haciendo no es de Dios, se acabará. Y dio una cantidad de ejemplos de cómo otras personas que habían intentado mover el sistema religioso habían fracasado. ¿Qué pasó? Lo soltaron. Porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios va a pelear por ti. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios te promoverá. Por eso Dios necesita que también seamos fieles a las personas que nos rodean. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7 dice, empleados, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como empleados de Cristo, como siervos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Si vas a servir, sirve como para el Señor. Si vas a lavar la loza en la casa, hazlo como para el Señor. Si te toca arreglar la cama, hazlo para el Señor. Si te toca hacer tareas, hazlo para el Señor. Si tienes que venir a servir a la iglesia, hazlo como para el Señor, con entusiasmo, entregándolo todo. Los mejores ejemplos que he encontrado en la palabra de Dios de fidelidad a Dios y a los hombres se llaman José y Daniel. Son los mejores ejemplos de lo que nosotros tenemos que hacer. José, porque a veces uno piensa que la fidelidad es para los viejitos. Y José y Daniel nos enseñan que la fidelidad no tiene edad. Que la fidelidad, si se desarrolla más temprano, mejor para nosotros. José salió siendo un jovencito. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Se fue a vivir a Egipto, no tuvo otra opción. Pero en Egipto llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. Y ahí empezó a ser una persona correcta, hacía lo que le correspondía, él cumplía sus compromisos. Seguramente lo mandaron a limpiar las porquerizas, seguramente lo mandaron a alimentar a los caballos, seguramente lo mandaron a trapear y a lavar la casa de Potifar. Pero había un hombre que lo estaba viendo, su jefe. Porque un buen líder siempre reconocerá la fidelidad y un buen líder siempre la promoverá. Un líder no promueve el talento neto. Un líder promueve al que ha demostrado ser una persona comprometida. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y ese por qué? Y yo me imagino que todos los esclavos de la casa de Potifar decían, pero ¿cómo van a ascender a ese hebreo? Si ese es un recién aparecido, ese llegó hace nada. Pero es que Potifar tenía como líder claro que él tenía que promover la fidelidad, no el talento. Él demostró ser una persona fiable.
Él demostró ser una persona confiable. José era una persona estable en sus ideas, en sus principios. José no era un día cristiano y al otro día crispeta, como nos decía Marta Lea el miércoles. Él era cristiano siempre, mañana, tarde, noche. Y eso llamó profundamente la atención de Potifar. Y dice la Biblia que Potifar lo puso a administrar su casa. Y la Biblia dice que por causa de lo que José hacía en ese lugar, la casa de Potifar prosperaba. ¿Por qué prosperaba? Porque había una persona fiel. Porque José no se le robaba ni un peso. Si a José lo mandaban a hacer un mandado a la esquina, él venía con lo que le pedían y con las vueltas. A él no tenían que decirle, cuénteme, ¿cuánto costó la libra de cebolla? A ver, José, vamos a sumar, José. Yo le di 20,000 pesos, pero usted me está aquí devolviendo nada. Y yo sé que eso costó como 10,000. ¿Dónde están los otros 10,000? No, José le decía, costó 10,000 pesos. La libra de cebolla costó 1,000. La libra de tomate costó 1,000. La mano de plátano 2,000. Aquí están las vueltas. Y Potifar dijo, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ahora en lo mucho lo pondré. José fue tan fiel que cuando se le ofreció la esposa de Potifar para acostarse con él, él no aceptó. Ella le dijo, pero nadie nos está viendo. Y él, ¿sabe qué le dijo? Dios sí me está viendo. Y yo tengo que serle fiel ¿a quién? A Dios. ¿Por qué se mantuvo íntegro? Porque él tenía temor de Dios. Aunque eso implicó que él fuera a la cárcel, él se mantuvo fiel a Dios. Pero en la cárcel volvió a demostrar que era un hombre fiel. El carcelero dijo, no tengo otro mejor en quien confiar. ¿Qué mejor administrador, qué mejor gerente que José? José, administre eso. Y el carcelero se dedicó a hacer otras cosas y José le administraba la cárcel. El faraón no encontró otro hombre más sabio y otro hombre más prudente y otro hombre más consistente que José. Por eso lo nombró, ¿qué? El segundo hombre a bordo. José es la señal de lo que debemos ser nosotros. Daniel. Cuando Daniel fue deportado a Babilonia, era un jovencito también. ¿Qué me impresiona de Daniel y de sus amigos? Dice la Biblia que ellos fueron sometidos a educación en Babilonia en 3 años. Pero después de 3 años de estudiar la cultura, de estudiar el idioma, de estudiar las costumbres, Daniel y sus amigos sobresalían del resto. O sea, ellos como estudiantes eran ¿qué? Los mejores. Les sacaban ¿qué? Terreno a los demás. Daniel es una persona fiel. Daniel siempre le demostró fidelidad y dijo un día, yo no quiero contaminarme, me propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas de Babilonia. Y pidió no comer la comida del rey y lo aceptaron y Dios lo respaldó y se veía más fuerte y se veía en mejor estado físico que los que comían la comida del rey. ¿Por qué Dios lo exaltó? Porque él fue fiel a Dios. Un día, un rey persa llamado Darío empezó a notar que de todos los administradores que había en su reino, había uno que sobresalía. Su nombre era Daniel. Tenía unas capacidades, tenía un talento tan impresionante que tomó la decisión de ponerlo por cabeza de todos los administradores del reino. Ojo con lo que le voy a decir. Una persona infiel siempre tiene el corazón lleno de envidia. Una persona infiel tiene el corazón lleno de celos. ¿Qué le pasó al grupo que lo rodeaba? Inmediatamente se enteraron de que Daniel iba a ser promovido, su corazón se llenó de envidia. Y empezaron a buscar en todo lo que él hacía, a ver si podían encontrar algo de lo cual acusarlo y dañarle el ascenso. ¿Cuál fue la sorpresa de ellos? Que en todo lo que Daniel había administrado, que no eran meses sino años, no pudieron encontrar absolutamente nada de qué acusarlo. Nada de qué acusarlo. Revisaron todos los contratos y Daniel nunca había recibido un soborno. Daniel nunca utilizó su influencia para favorecer a su familia, a sus amigos. Siempre fue una persona transparente, fue una persona correcta, cumplidora. Y entonces ellos dijeron, ya sabemos por dónde va a caer Daniel, en el cumplimiento del horario del trabajo. Sabemos, tuvo que haber llegado tarde. Y le revisaron el historial en el computador, porque marcaban con tarjeta electrónica. Y para sorpresa de ellos, Daniel era el primero que llegaba y era el último que salía. Daniel no llegaba tarde a trabajar.
Revisaron las cámaras a ver si él entraba a páginas de Facebook o de Twitter o de Instagram, y Daniel siempre estaba, ¿qué? Trabajando. Dijeron, seguramente cuando él estudió hizo copia. Y fueron, entonces revisaron esa época cuando él era un estudiante y no le pudieron hallar porque él siempre, ¿qué? Era fiel. Entonces buscaron la manera de hacerlo caer. ¿Cuál fue? Le dijeron al rey, haz un decreto en donde se obligue a que todos los hombres del reino, ninguno pueda adorar a un Dios diferente que a ti. No importa si es divino o no importa si es humano, lo importante es que no se postre delante de él, sino de ti. Dice la Biblia que Daniel oyó lo que dijeron. Y Daniel se fue a su casa. Y Daniel tenía una forma particular de orar. Cuando él oraba, siempre miraba hacia Jerusalén. Abría las ventanas de su casa, la puerta de su casa estaba abierta y él empezaba a orar. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún problema en que la gente lo viera haciendo lo que él tenía que hacer, porque él era una persona fiel. Los que querían su caída sabían que él lo hacía así y llegaron a su casa y se dieron cuenta que él estaba incumpliendo el decreto del rey. Así que el pobre rey, aunque no quería, aunque iba a perder a su trabajador más eficiente, tuvo que enviarlo a un lugar llamado el Foso de los Leones. Aunque estés en el Foso de los Leones, si tú eres fiel, Dios te va a sacar en victoria. ¿A quiénes se comen los leones? A los infieles. Daniel estuvo toda la noche y al día siguiente llegó el rey y dijo, oh Daniel, que el Señor al que tú sirves y al Señor al que tú eres fiel te haya guardado la vida. Y Daniel le dice, oh gran rey, aquí estoy. Y el rey quedó sorprendido. ¿A quiénes se comieron los leones? A los que lo habían puesto en ese lugar. Así que mira al de al lado y dile, si tú eres fiel, Dios cerrará la boca de los leones. Mi deseo de serle fiel a Dios me llevará a serle fiel a los demás. Mi deseo de serle fiel a Dios me llevará a serle fiel a los demás. Cuando soy fiel a Dios y a los demás, Dios me promoverá. Si yo le soy fiel a mi esposa, si yo le soy fiel a mis hijos, si yo le soy fiel a mis líderes, si yo le soy fiel a mi jefe, Dios me va a promover. Dios promueve la fidelidad. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo desarrollar esa virtud? Si la mía no está en 5, ¿cómo puedo hacerla crecer? Número 1, necesitamos al Espíritu Santo. Y te animaría a que todos los días, cuando te levantaras en la mañana, tú le dijeras, ¿sabes qué, Señor? Yo una cosa te pido hoy, llena mi corazón de temor de ti. Que cuando yo vaya en la calle, mi corazón esté lleno de temor. Que si yo voy a hacer un negocio, que mi corazón esté lleno de temor. Si voy a hacer un examen, Señor, pon temor. Si yo voy a hablar con alguien que no es mi esposo o mi esposa, pon temor. Si voy a ir a un banco, pon temor. Si voy a comprometerme a algo, pon temor. Lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, empieza a trabajar la fidelidad en lo poco. No esperes, cuando sea gerente voy a ser fiel. Cuando yo sea jefe, sí voy a ser. Cuando yo sea dueño, porque Dios no te va a dar nada. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho, el Señor te pondrá. Y lo tercero, esfuérzate por crecer en la fidelidad. Con Dios y con las personas que te rodean. ¿Cómo? ¿Cómo puedes crecer en fidelidad? ¿Cómo puedes crecer en fidelidad? Te voy a dar ejemplos. Dale valor a tu palabra. No seas pronto para hablar. Sé rápido para pensar, lento para hablar. Y el testimonio que quiero contarte es algo que me pasó ayer. Recogí a mi hijo en el colegio al mediodía y desde que lo recogí, le di la mano, empezó, ¿será que hoy me puede regalar un juguetico bonito y baratico? Y para los que conocen a mi hijito, saben que él es un poco persistente. Se subió al carro y desde que se subió al carro ¿y hoy me puedes dar un juguetico bonito y baratico?
Y así empezó una y otra vez y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía, y el camino a mi casa se me hizo largo, eterno, y él lo repetía y lo repetía hasta que yo le dije, ¿sabes? Sí te voy a dar un juguetico bonito y baratico. En la noche, cuando llegué al centro comercial, lo primero que dije es, vamos a comer. Ya está haciendo hambre, vamos a comer. Y él me dijo, acuérdate que tú me dijiste que si me ibas a llevar a la Panamericana a comprarme un juguetico bonito y baratico. Y entonces me tomó de la mano y me llevó, y el Señor me dijo lo siguiente, Proverbios 25:14. La persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. El Señor es misericordioso y me hizo ver que en Pepe Ganga había promoción. No te apresures a hacer promesas que no vas a cumplir. No seas ligero a la hora de prometer. Sí, vamos a la iglesia el domingo. Sí, para las que sea, para las que sea. No te apresures. No, el líder te dice, pero necesitas leer la palabra. Claro, líder, mañana empiezo con toda, para las que sea, para las que sea. Si prometes algo, es mejor que lo hagas. Es mejor no prometer. No te comprometas a hacer algo que no vas a hacer. Dale valor a tu palabra, te ayudará a crecer en fidelidad. Honra tus relaciones, honra tu familia con el tiempo. Algo que he aprendido, honra a tu familia no hablando mal de ella. Una persona que habla mal de su papá, de su mamá, una persona que habla mal de su esposo o de su esposa y de sus hijos, es una persona que siempre hablará mal de ti. Cuando alguien se me acerca, no, pastor, es que yo quiero contarle la historia de mi familia, es que mi papá es terrible, mi mamá, uno se da cuenta de la intención y dice, yo a este no le contaría nada. Y con esta persona, ¿sabe qué? A metros. Es una persona peligrosa. ¿Sabes por qué Egan Bernal ganó el Tour de Francia? Sí, él tiene capacidades, él tiene unos talentos y los ha desarrollado. Pero más allá de eso, Egan Bernal para mí ganó este año porque es un hombre que honró las relaciones, honró la amistad, honró el liderazgo de su jefe. Cuando él llegó este año al Tour de Francia, le dijeron, usted es el gregario. Usted tiene 22 años y mira al señor que está a su lado. Y a su lado había un hombre de 31 años que el año pasado ganó el Tour de Francia llamado Geraint Thomas. Y le dijeron, usted jovencito va a servirle a él, ¿oyó? Usted tiene que servirle a él. Y cada vez que entrevistaban a Egan Bernal, que decía, yo soy el coequipero, yo estoy trabajando para él, yo le quiero ayudar, lo que él necesite, yo estoy dispuesto. Si me toca pedalear y romperme las piernas en una etapa para que él gane, no hay problema, yo lo voy a hacer. Esas palabras, ¿a quién estaban honrando? A su jefe, al jefe de la escuadra, que le dijo, usted es el gregario, señor. A ese hombre que estaba a su lado, que era el que tenía el capo, que tenía la camiseta amarilla y que lo miraba y decía, jovencito, yo soy el capo. Pero en la carretera, cuando Thomas se vio más débil, le dijo, ¿sabes qué? Dale tú. ¿Qué dijo el jefe? Dale tú, te vamos a apoyar. Todo lo que tú hagas va a estar bien, porque Dios promueve la fidelidad, porque Dios promueve al fiel. ¿Por qué Nairo Quintana no ganó? Porque su equipo no tiene esa técnica, su equipo no tiene honra. En su equipo hay 3 capos y cualquiera de los 3 puede ganar. No se sabe quién es el líder, nadie trabaja para el otro, no se honran las relaciones, no se respetan, aunque salgan con videos a decir que sí, no. Y eso marca la diferencia. Honra a tu familia, honra a tus jefes, honra a tus líderes, honra a la iglesia. No hables de la iglesia, es la novia de Cristo, hónrala. ¿Cómo más podemos practicar la fidelidad y crecer en ella? Usa tus talentos y trabaja duro para que crezcan. Conozco gente con unos talentos impresionantes, pero con una flojera, con una pereza. No quieren hacer nada, creen que todo viene por ósmosis, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces no crecen y dicen, que es que el Espíritu Santo no es capaz. Es que el Espíritu Santo nos ha dado algo que se llama dominio propio, autodisciplina. Pero ¿dónde está el ejercimiento de lo que me toca a mí? ¿Por qué no me esfuerzo? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quiénes el Señor premia? A los que perseveran. Yo no entiendo por qué se lo tienen allá arriba. ¿Por qué llegó rápido a servir y yo no? ¿No será que Él es fiel?
Ay, ¿y ese por qué habla tanto con el jefe? Se anda, vive para arriba y para abajo con el jefe. ¿No será que el jefe le vio algo que no le ha visto a usted? Ay, ¿ese por qué ya está cantando y yo no? ¿No será que el pastor le vio algo que usted no le ha visto? ¿No será que él sí está ejercitando sus talentos? ¿No será que él sí se acuesta tarde estudiando? ¿No será que él sí hace cosas extras que usted no hace? ¿Cuántos de los que están aquí van en el montón? Porque es fácil ir en el montón, es fácil ser del pelotón. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan quién fue el último de la carrera del Tour de Francia? Ni idea. ¿Cuántos se acuerdan del que ganó? Todos. Entonces, ¿dónde quieres ir? ¿En la cabeza del pelotón o en la cola? ¿Dónde quieres ir? Usa tus talentos. Usa bien tu tiempo. ¿Tú lo inviertes o lo gastas? ¿O lo malgastas? ¿O lo desperdicias? ¿Tienes horarios? ¿Manejas una agenda? ¿Tienes un planeador? ¿Quieres crecer en fidelidad? Administra bien tu dinero. Lucas 16:11 dice: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Aprende a ser un buen administrador. Si no lo sabes, pide ayuda a alguien que sea fiel. Diezma, ofrenda. El pueblo le decía al Señor: ¿por qué los bolsillos están rotos? Llega un billete y se va. Y el Señor les dice: porque ustedes han descuidado mi casa, porque ustedes son unos ladrones, por eso no les va bien, porque no saben vivir con el 90, no les alcanza el 100. El 90 Dios lo multiplica, el 100 el diablo lo rompe, lo destruye, porque no hay honra, porque no hay fidelidad a Dios. Cuida lo que tienes a tu cargo y que no te pertenece. Cuando tu papá te presta el carro, ¿tú lo devuelves mejor de lo que lo encontraste? Yo aprendí esto es algo pues muy personal, es mío, pero cuando un tío me prestaba a mí el carro, porque no tenía carro y quería salir con Ana Milena, ir al cine o algo, él me decía: yo te presto el carro, cógelo. Y yo me iba en el carro de mi tío y me daba cuenta, cuando yo me subía al carro y lo prendía, lo primero que miraba era en cuánto estaba la aguja del tanque. Entonces yo llegaba y así íbamos a cine, comíamos, y cuando venía de regreso a casa, lo primero que hacía era parar en una bomba y le echaba gasolina para que esa aguja no quedara donde tenía que estar, sino más allá, para que al día siguiente, cuando mi tío prendiera el carro, dijera: oh, se lo puedo prestar otra vez. De vez en cuando le decía: présteme el carro, ¿para dónde va? Voy a hacer una vuelta. Y se lo traía, ¿qué? Lavado. Y él me decía: ¿y por qué lo lavaste? No, porque tú me lo prestas y yo quiero honrar lo que tú haces por mí. Entonces, así cada vez que yo iba a pedirle algo a mi tío me decía: ¿sabe qué? Tranquilo, haga lo que quiera. Si quiere el carro, aquí está, vea, lléveselo, porque su carro iba a estar en buenas manos. Lucas 11:12 dice: y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? En tu empresa, ¿cuidas los computadores? Eso hemos prendido. ¿Quiere que le cuente algo de aquí en la iglesia? Algunos, yo hacía la ronda al final para irme a apagar las luces, los aires, y encontraba computadores prendidos. ¿Por qué? Porque no me duele. Pues eso no marca nada. No marca nada. ¿Cuánto vale un computador? Yo me acordaba de qué, cuánto valen los carritos que dañaste, cuánto valen. Cuide las cosas de otra persona. ¿Cuidas las cosas en el colegio? ¿O eres de los que raya el pupitre ahí porque hoy está aburrido? Prom 2019. Recuerdo de que aquí estuvo Pedrito Prom 2019 y todo el mundo tiene que ver el Prom 2019 por mi infidelidad. Eso es respeto, eso es compromiso. Y finalmente, comprométete con Dios. Comprométete con la iglesia. ¿Quieres crecer en fidelidad? Ven a servir. Anímate, ven al parqueadero hoy, con sol, rico. Te damos sombrero y todo. Sirve en cualquier posición y vas a crecer en fidelidad. Amén. Entonces volvamos a calificarnos. Con base en lo que hemos hablado en esta mañana, quisiera pedirle que usted se volviera a calificar. ¿Ok?
compare su calificación. Y si usted reconoce que necesita crecer en fidelidad, yo le voy a animar a toda la iglesia que cierre sus ojos. Y si usted reconoce que necesita crecer en fidelidad, simplemente levante su mano y dígale: Señor, reconozco que me falta fidelidad. Y dígale en qué área de su vida le falta crecer en fidelidad. Tal vez a usted y a mí nos toque crecer en cumplir nuestra palabra. Señor, y hoy reconocemos que no le hemos dado valor a nuestra palabra. Reconocemos en el nombre de Jesús que somos ligeros para hablar, que a veces por quitarnos la presión de la gente decimos cualquier cosa. Nos dicen: oren por mí, y uno dice: sí, voy a orar por ti. Si alguien nos invita a algo, vamos a decir: sí, sí, allá vamos a estar. Pero en la intención de nuestro corazón no está hacerlo. Reconocemos que cuando hacemos eso, somos como las nubes y el viento que no traen lluvia. Perdónanos, Señor, porque tu palabra nos dice que nuestro sí debería ser sí y nuestro no debería ser no. Perdónanos porque te hemos incumplido la palabra a ti, porque nos hemos comprometido y hemos hecho votos delante de ti que no hemos cumplido, Señor. Perdónanos porque el primero que tenemos que honrar es a ti. Perdónanos porque nuestro estilo de vida no es sinónimo de fidelidad, porque mis decisiones no son sinónimo de fidelidad. Perdóname, Señor, porque no he honrado mis relaciones, no he honrado a mi esposa, no he honrado a mis hijos, no he honrado a mi familia, no he honrado a mis amigos, no he honrado a los líderes, no he honrado a mis jefes, no he honrado a las autoridades. Perdóname por ser inconsistente y por toda palabra necia que ha salido de mi boca, que me ha llevado a hablar mal de mis autoridades, que me ha llevado a hablar mal de mi familia, que me ha llevado a juzgar, a criticar a mis amigos. Te pedimos perdón en esta mañana, porque siendo personas llenas de talentos divinos, llenas de dones del Padre, no los hemos usado bien, Señor. No los hemos hecho crecer. Perdónanos por ser la generación que abre huecos en la tierra y entierra los talentos. Te pedimos perdón por la pereza. Te pedimos perdón por la pasividad. Reconocemos que nuestra boca se ha llenado de excusas para justificar nuestra apatía, nuestra pereza. Perdónanos, Señor, por desperdiciar y malgastar el tiempo. Perdónanos porque preferimos emplear el tiempo en redes sociales y en todo este tipo de cosas que no añaden valor, en vez de estar estudiando, en vez de estar compartiendo con la familia, en vez de estar haciendo algo productivo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles administrando el dinero. Perdónanos porque somos despilfarradores, derrochadores, malgastadores. Perdónanos porque no hemos aprendido a honrarte a ti con el diezmo, con la ofrenda. Perdónanos, Señor, porque no tenemos un presupuesto, porque no tenemos una lista de gastos. Perdónanos, Señor, porque no cuidamos las cosas de los demás. Perdónanos porque hemos sido irresponsables, irrespetuosos en donde trabajamos, en donde estudiamos, en la casa. Perdónanos, Señor, porque no nos importa romper unos zapatos aunque en la casa no haya para más, porque creemos que nos lo merecemos todos. Perdónanos, Señor.